Hola, ¿qué tal a todos, amantes del mitote político? Hoy nos encontramos con un gran exponente dentro de la política juvenil, sobre todo cuando de medio ambiente se habla. Con ustedes, Roberto Hernández. Totalmente un gran amigo y compañero, amante del ambiente y los osos panda. Adelante. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Luzbel? Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto ser parte de este programa, estar con ustedes y convivir en esta tarde lluviosa. Muchas veces la cuestión ambiental solamente importa cuando la vives de frente, ¿no? Lo ves hasta que ya te dio cáncer unos 10 años después, derivado de esto. Sí, totalmente. Yo creo que, como lo señalas tú, el tema ambiental es algo que yo creo poco a poco nos hemos dado como cuenta o hemos creado conciencia, pero pues siempre ha estado aquí, ¿no? O sea, el calor, el aumento de temperatura, la pérdida de la biodiversidad, de los árboles, más en las ciudades grandes, creo que es algo que ya se tiene documentado desde hace muchísimos años. ¿Tú crees que, no sé, en esa cuestión ambiental, la problemática y voy a decirlo, o sea, el escándalo de la población sí se siente en cierta forma o solamente cuando ya lo repercuten? Como por ejemplo hemos tenido en estos días, semanas más bien, el problema del calor en la Ciudad de México, bueno, y en todo el país, pero o sea, no sé, justo como decía Ángel, no tienes el problema luego, no lo resientes, pero cuando ya estás sudando, ya estás a 38 grados, cuando ya sí te das cuenta de, bueno, a lo mejor sí le estamos haciendo mal. Como los videos de ahí Cuando de fríes Nuevo un León, huevo o se te fríen los huevos en el carro. que ya sientes la piel que ya te arde, entonces ya es cuando dices, bueno, sí tenemos una ola de calor, pero quién sabe por qué será la ola de calor. Sí, totalmente. O sea, en la Ciudad de México acabamos de atravesar una cuarta ola de calor. O sea, en México, en la Ciudad de México como país, es algún consecuente histórico, un récord histórico de olas consecutivas. Si bien es cierto, tenemos temporadas donde hay más calor, donde entramos a los días más calientes del año, sí se puede sentir más entre las poblaciones residentes, entre las poblaciones turistas incidentes, que la ciudad cada vez es más calurosa, que cada vez se ve en la calidad del aire de la ciudad. Hemos ya en sexta contingencia ambiental en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Que como lo decías tú, ese picocito en la piel, pues es derivado de la filtración de los rayos UV, de todo el espectro de luz que llega y que al final es radiación y que cada vez, lo decían, pues deriva en enfermedades no únicamente de la piel como el cáncer, sino también el tema de la calidad del aire, etcétera, ¿no? Creo que ese es el warning que nosotros a simple vista tenemos y que creo es el warning de la crisis climática, de la crisis ambiental que no podemos dejar pasar. ¿Y tú crees que la gente pueda percibir tan sencillamente la cuestión del aire? Digo, de por sí la otra vez que, bueno, fue esta declaratoria de emergencia climática con lo del agüehuete, que justamente, ¿qué diputada fue de la Ciudad de México que hizo Por ahí alguna, ¿no? No diremos nombres, no diremos nombres. No diremos nombres, pero tal. No, yo creo que sí es importante decirlos, creo que es importante señalarlos. Fue con la diputada más joven del Congreso Local de la Ciudad de México, la diputada Tania Larios, que es una gran amiga y una aliada en el tema ambiental, pero que creo que es parte de estos retos sistémicos que tenemos. O sea, no es fácil, es evidente, más no fácil salir de estos problemas. No sé, lo mencionaban hace un ratito y se me viene a la mente, no sé, el problema de una violencia familiar que es evidente, que te está destruyendo la vida, que te pegan, que te maltratan, que tu vida se está acabando y no es fácil salir de ahí, no es fácil salir de la violencia familiar. En este caso de la crisis climática y ambiental tenemos que hablar de un modelo de consumo y producción, de la relación del gobierno con las empresas, de la relación de nosotros como ciudadanos con las empresas, cómo compramos, cómo consumimos. Eso es lo complicado. Justo retomando un poco acerca de la cuestión política, la cuestión de el funcionamiento del Estado, vamos a dejarlo así, pues bueno, es bien sabido, y no sé cómo lo veas tú, que
en su gran mayoría, no digamos que todos, pero sí en su gran mayoría, los diversos actores políticos han tenido una actitud de voy a hablar acerca de medio ambiente porque es excelente hablar de medio ambiente, me encanta hablar de medio ambiente, sí creo que hay una crisis a lo mejor y genuinamente lo creen, voy a tomar estos temas como parte de un fruto político, como parte de, bueno, mi objetivo político es beneficiarme de tal lado, y si el medio ambiente me va a ayudar a beneficiarme de tal lado, pues bueno, voy a abordar temas de medio ambiente. Yo creo que, a mi consideración personal y a título personal, creo que cada vez más hablamos de medio ambiente, pero no hablamos de cómo poder combatirlo, de cuál va a ser la legislación adecuada acerca de eso. Y sí tomamos como los actores políticos, me voy a tomar este papel más o menos en serio y voy a tomar este rol, conviene tener tantos votos, me conviene tener tantas aliados o aliadas o aliades de justamente la causa ambiental. Sí, yo creo, por ejemplo, en el caso de Morena a nivel nacional, lo vemos en las últimas elecciones en el Estado de México, donde se suman a un partido que de verde solamente tiene el nombre y no tienen causas, no tienen propuestas, no tienen iniciativas, sin embargo se han adueñado de una causa que es mayor, ¿no? Y creo que este es un problema tanto del partido político, en este caso de Morena, porque evidencia que no es para ellos una prioridad, que no tienen los perfiles o no les interesa exponer los perfiles juveniles o perfiles específicamente climáticos, en su caso Claudia Sheinbaum, pero que fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México y llegó a ser jefa de gobierno, pero que no tiene una agenda ambiental, que tenemos el ejemplo de Chapultepec, tenemos el ejemplo del Parque Líbano, el ejemplo de la Huehuete, el ejemplo del lago de Texcoco, de Las Palmas, etcétera. O sea, la realidad es que tenemos una crisis de muérdago, de hongo rosa, de distintos virus, bacterias, hongos nada más en la ciudad y que no se está dando atención. Eso por una parte, y por otra, el Partido Verde pues es un partido que, reitero, no tiene propuestas, no tiene iniciativas y que se busca estas grandes alianzas o coaliciones para seguir viviendo tanto el erario como viviendo los votos de otro partido que le dé. O sea, no tiene una postura pasar de un partido como es el PRI a el partido como es Morena. Y no sé, bueno, y volvemos un poco al punto principal de cuando iniciamos, de que existe esta preocupación. Generalmente a la gente le preocupa, pero no lo suficiente para tener una voluntad política. Y ahí me voy a ir desde la población hasta los políticos actuales. ¿Qué tanto te puede importar hasta el momento en el que realmente quieres votos? Y ya te empieza a repercutir económicamente, considerando cuántas empresas son las que en el país aportan demasiado a cada uno de los estados por sus recursos naturales, como tenemos el claro ejemplo de Yucatán y Nuevo León, que el año pasado llevaron al máximo a sus presas. Los mantos acuíferos los secan, pero se ven muy buena onda cuando fue toda esta sequía, que sí dieron parte de sus concesiones para que pudiera la población en general beneficiarse de supuestamente los mantos acuíferos que ya les pertenecían. Entonces, pues podemos ver cómo el interés político también se ve relacionado con todas las cuestiones y todos los ejes que abordan toda la cuestión climática, que no solamente es irnos por la parte de, bueno, si te tardaste 4 minutos en bañarte ya estás súper contaminando y estás siendo la peor persona del mundo, sino también es ver, el capitalismo también incide en gran mayoría en cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Si nos vamos a un entorno más internacional, la cuestión de la Agenda 2030, ¿no? Con el desarrollo sostenible. Tenemos aquí un súper fan de la Agenda 2030 y un protector de la Agenda 2030 también. Entonces, vemos este diálogo a nivel internacional y a nivel nacional de derechos humanos, inclusive porque si lo vemos y lo analizamos a un nivel profundo, la Agenda 2030 son derechos humanos. Son interdisciplinarios, interdependientes y universales. Y universales. Y entonces, si nos ponemos a dialogar en eso, vemos que el medio ambiente también tiene que ver con el bache que está fuera de tu casa, que no se ha recuperado en 3 meses. Es una alberca esa madre. Ajá, ya ni siquiera funciona como calle, tu calle, porque ya es más un empedrado ahí que más bien daña los coches y también tiene que ver con eso. Me encanta que mencionen el tema de derechos humanos porque justo yo creo que aquí ya rompimos muchísimos sesgos y vamos a una velocidad impresionante en la conversación ambiental, y creo que eso es algo que de entrada caracteriza a los jóvenes con preparación, universitarios, y más como un movimiento de izquierda progresista. Creo que es algo buenísimo y totalmente, o sea, la Agenda 2030, el tema ambiental es un tema de derechos humanos. El tema también lo veíamos en la Ciudad de México hace 15 días con la ley de protección animal, con unas
modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales para la protección animal y de las mascotas en caso de violencia. Creo que esto es parte de las necesidades que la gente va evolucionando en pensamiento, pero que surge, o que la primera gran evolución fueron los derechos humanos, que por cierto en este año es su 75 aniversario, por eso tan importante. Pero mencionaban algo que igual me llama mucho la atención, que es el tema, por ejemplo, el tema ambiental, por qué se tiene que tratar de manera específica, y yo creo que por qué no hay una persona que lo abandere o que se arriesgue a tener este abanderamiento del tema ambiental, es porque es muy similar al tema de manera administrativa al tema de género, ¿no? Realmente ya declaramos una declaratoria de violencia de género en la ciudad y a nivel nacional por las desapariciones, por la inseguridad, por el acoso, por la discriminación, por todos los problemas que tenemos como sociedad. Sin embargo, lo que representa el declarar esta emergencia es detonar y cambiar las legislaciones, que yo creería es uno de los puntos más fáciles. Lo complicado es cuando llegamos a las familias, cuando llegamos a los círculos o a los núcleos familiares, y de ahí conectar y transmitir toda esta información. Creo que es lo verdaderamente complicado, pero no imposible, ¿no? Yo creo que por eso hacen falta voces nuevas, voces diversas y esta conversación abierta de manera permanente. Yo consideraría que más allá incluso de que sean voces diversas, porque a fin de cuentas, justo como lo mencionan, o sea, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión que nos concierne a todos por el simple hecho de vivir en este planeta, en este país más concretamente, y pues todas aquellas personas que están teniendo un problema de agua, están teniendo pues un poco de calor en estos días, pues ahí está el claro ejemplo de por qué deberían, tan siquiera esa molestia tan mínima, por qué deberían llamarles a tener esta conversación con sus personas cercanas, familias, amigos, tíos, primos, lo que quieran. Creo que ya esta cuestión ambiental a este grado, en este tiempo, 2023, próximos a llegar al límite para el cumplimiento de la Agenda 2030, no puede seguir en una discursiva de es que a quién le beneficia, a quién no le beneficia, es que a todos nos beneficia. A final de cuentas, creo que ya trasciende más allá de si una persona es de izquierda o de derecha. Y tomaremos, claro, el ejemplo del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, del partido de centro derecha. A final de cuentas es un primer ministro que promueve el uso de las bicicletas en Países Bajos y apuesta por una economía verde, el reverdecimiento de las ciudades, pero no necesariamente está comulgando con una ideología izquierda. Entonces ahí se está comprendiendo de que independientemente a qué ideología comulgues, esto nos beneficia a todos en cierta manera, mayor o menor medida. Muchas veces se habla acerca de que cuando ves por las mayorías ya se está hablando de izquierda, ¿no? Debemos de romper como con este paradigma en donde decimos, pues bueno, lo correcto siendo servidor público, sin importar tu identidad política, el camino que sigas, debe de ser servir a la sociedad. Y eso también tiene que ver con todos estos elementos interdisciplinarios que ya mencionábamos con anterioridad. Pero bueno, hay ciertos comentarios muy diversos acerca de la Agenda 2030. Existen buenos, existen malos, existen de que es súper ambiciosa, existe el hecho de que si nos juntamos entre sociedad civil, si cabildeamos un poquito acerca de generar políticas públicas, que de hecho es uno de los elementos que mencionabas, cómo podemos llegar a solucionar muchas de las crisis que tenemos a día de hoy haciendo política pública. La política pública no simplemente es ir, me paro en el Senado de la República y digo, bueno, quiero cambiar esto. No, es ir casa por casa, también ir comentando acerca de esto con tus familiares, es ir haciendo pequeñas acciones que lleven a un paso más grande y que en algún momento lleven a transformar las cosas. Ya lo decía Gerardo Ocampo, que una de las cosas que puedes hacer como parte de la sociedad civil siendo joven es tocar la herida de estas cuestiones que afectan a la sociedad y no dejar que se tome el tema para que muera por el aire, sino más bien tomar estos principios que ya tienes, estas dificultades, esta crisis que existe y realmente hacer algo al respecto, sin importar si vas a obtener un beneficio o no. Me gustaría saber tu opinión sinceramente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, como lo mencionas, tiene que ser cualquier tema político, no únicamente el tema ambiental, tiene que surgir desde la ciudadanía, desde las bases. Yo creo que es evidente. A mí me queda muy claro, he tenido la oportunidad justo muy reciente
el día de ayer, de convivir con vecinos de distintos partidos políticos, específicamente, creo que es importante mencionarlo, por la mañana con vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc que son del PRI, específicamente el PRI de la Ciudad de México, en una mesa de diálogo por temas ambientales, y posteriormente en la tarde-noche, con los 5 años desde que ganó Andrés Manuel, los 5 años de gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces tuve la oportunidad de tener un contraste en un mismo día, que es casi todos mis días, pero ver que existen estos sesgos, que verdaderamente las personas, no importa, dirías tú, si son de izquierda o de derecha de entrada, mencionar que es un tema de derechos humanos, y al decir que es un tema de derechos humanos estamos hablando que no podemos ir atrás, y lo mencionaban, que está en nuestra Constitución, el principio de progresividad nos habla de eso, de que se busque y que se dé la mayoría, que se dé el mayor beneficio y que se busque avanzar hacia la mayor protección de los derechos. Entonces no podemos, aún fuera un partido de izquierda o de derecha o el candidato que fuese, dar un paso hacia atrás. Como ciudadanos no podemos permitir eso. Y justo los vecinos tienen propuestas muy buenas, como hablábamos al comienzo de esta conversación. Los vecinos sienten el calor, sufren la pérdida de agua, ven el tema de sus mascotas, tienen hundimientos, tienen miedo a los temblores, tienen miedo al aumento de precios de productos de canasta básica, porque aquí ya no se producen, y si dependemos únicamente de productos de Michoacán, si en Michoacán hay una sequía, el precio se siente más en la Ciudad de México, en la central de abastos, ¿no? Entonces creo que esto es importante hablarlo, y que la gente lo conoce, que la gente verdaderamente entiende que estamos en una crisis. Sin embargo, creo que aquí nuevamente sale el elefante en la habitación, que es que no estamos dispuestos, o no sabemos cómo, no tenemos no sé si sea una guía, un liderazgo, o qué esperamos como ciudadanía, porque creo que vemos que el fuego ya viene hacia nosotros y no nos movemos, pero creo que estamos viendo ya la problemática. Sin embargo, no queremos o nos rehusamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de consumo, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nos invita a la Agenda 2030, que lo decías tú, es una agenda muy noble, es una agenda bellísima, científica, que tiene, aunque y nos tú da lo digas, los datos. claro. No, y digo, como en redes sociales, que podemos ver esta gran diferencia, que raya en temas conspiranoicos, que raya en temas que es donde todo totalmente se desvirtúa. No sé si sea por una mano negra que no quiere que adoptemos la agenda, o a qué se deba, ¿no? Pero creo que también es importante mencionarlo. ¿A quién beneficia y a quién perjudica que exista una Agenda 2030? Y ahí, pues, aunque duela, me voy a tener que referir también a partidos políticos europeos, precisamente, en dos naciones como puede ser España e Italia. Se tiene esa idea de que es que la Agenda 2030 es de izquierda, es de progres, y es de muchas de esas personas, y no comulgamos con esa idea. Pero volvemos al mismo punto, ya tienes el problema encima, ya estás viendo las afectaciones, ya estás viendo que tu ciudad, por la plasta de concreto que hay en todos lados, ya te está causando tantos problemas de salud. Y pues verlo por el lado de que incluso el hecho de que una ciudad comience a tomar estas medidas, que pues, más que medidas deberían ser ya acciones directas, te va a traer muchísimos más beneficios que el que le des tus concesiones a toda una empresa para que explote todos tus recursos. Y yo creo que en gran medida esto viene de una creencia social. O sea, yo creo que gran parte de lo que vemos a nivel social, gran parte de lo que vemos a nivel político, de lo que expresan los políticos, viene de una creencia social. Viene de no poder comprender en un principio cuáles son las causas, porque toda la vida se benefició a unos cuantos a costa de todos nosotros. Hablando, por ejemplo, en el caso de México, para no meterme en cuestiones internacionales. Nos desaparecen. Sí, y es un ejemplo, de hecho, eso. ¿Por qué un luchador social tiene que tener miedo en su propio país sobre una cuestión que es meramente lógica de atender? Es decir, o sea, ¿por qué si yo estoy en favor de las mariposas monarca e intento protegerlas, por qué yo debería de tener miedo al ejército, por decir algo? ¿Por qué los jóvenes, por qué la sociedad civil, por qué la gente que está más afectada por estas cuestiones no puede levantar y quejarse acerca de estas cuestiones? Porque ya tiene que ver con un tema político. Porque dirían por ahí algunos de mis amigos politólogos, todo es política, ¿no? Pero yo discrepo un poquito acerca de esa cuestión.
yo creo que sí podemos enaltecer un poco más el principio social, el principio de qué es lo que queremos como sociedad, hacia dónde vamos como raza humana, si quieres verlo así de alguna forma, y después implementar. Ahora sí, bueno, tenemos nuestras diferencias, pero basados en estas diferencias podemos lograr grandes cosas. Hace tiempo fui a hacer una campaña de cuestiones de medio ambiente a Tizapán, Naucalpan, algunos municipios de aquí del Estado de México, y me topaba con gente que estaba sumamente preocupada porque había carencia de agua. Pero si ibas a una de las regiones que podríamos llamar como un poco más acomodadas o con mejor pues cuestiones económicas, con más poder adquisitivo, fifís, por ahí diría el presidente, por ejemplo, pues bueno, te das cuenta que no existe la carencia de agua. Y realmente creo que es una cuestión que no solamente transgrede a ciertos grupos poblacionales, sino también ya estamos viendo una división de, bueno, si tú tienes este poder adquisitivo, te tocan los recursos a ti. Si no tienes este poder adquisitivo, no te tocan. Entonces, estamos hablando de que ya hay una guerra interna, por así decirlo, un conflicto de clases desde la cuestión ambiental, y eso nos lleva a hablar acerca de un trasfondo social que también tiene que ver con la cuestión política. ¿Tú considerarías que existe algo relacionado con la gentrificación y el uso de zonas verdes en la Ciudad de México? Sí, totalmente. Yo creo que... ¿La Condesa? De entrada... vemos, por ejemplo, que la base de la Agenda 2030 es el multilateralismo, ¿no? Es el reconocer que los estados, nación, democracias tienen un límite y han alcanzado un límite dentro del modelo capitalista, extractivista y en un modelo de consumo y producción sin límites, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado a este tipo de agendas, ¿no? De repente, claro que existe una derecha, un poder conservador que se beneficia de este extractivismo, de esta pirámide de poder, de abuso sobre las minorías, de salarios menores a la ley, de subcontrataciones y no dar prestaciones. Claro, son las empresas transnacionales, son las multinacionales que presumen dar un capital impresionante aquí en México y que verdaderamente no tienen una aportación. Por dar un dato duro que es sorprendente, la minería para México, toda la minería, incluyendo todos tipos de minerales y materiales, representa solo el 1% de nuestro PIB. Sin embargo, el cambio climático, la crisis climática, nos cuesta ya un 3.5% en pérdidas y daños a México, nada más en nuestro PIB. Entonces, cuando analizamos cuál es mayor, yo creo que es una matemática muy simple: 3.5 es mayor a 1. Entonces, el tema de la reforma a la ley minera que vimos hace unos meses tiene una razón de ser. Cuando me preguntan ¿dónde está la Agenda 2030? ¿Cómo va? Depende, ¿no? ¿Cómo te explico? Cuando es un tema tan complejo, ¿no? Pero viendo los datos y analizándolos de esta manera, creo que lo podemos ver muy, muy claro. Nuevamente, el tema de la gentrificación o la gentrificación que ahora está en la Ribera Maya, etcétera. Los nómadas digitales, como dirían por ahí, ¿no? Todo esto obedece a un régimen que igualmente es parte del multilateralismo, las relaciones, al abrir nuestras fronteras, nuestras economías. México siempre ha sido un país que se ha caracterizado por ser muy huésped, un país con los brazos abiertos desde nuestra cultura hasta nuestra historia, al permitir a poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos que pudieran ingresar y declararles de manera automática su libertad, hasta poblaciones caribeñas y africanas que se asentaron en la costa de nuestro país, en la costa alta de Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo fundamental. El tema es que nuevamente existe un poder conservador, voy a sonar muy 4T, muy transformador, pero es verdad. Pues es lógica, básicamente. Si lo podemos utilizar mil conceptos, pero al final estamos hablando de la misma cosa. Existe un poder, existe una élite, existe un grupo de personas, de empresarios que se ven beneficiados por una mala regulación o una nula regulación en estos temas. El que no tengamos regulado cómo trabajarán hasta apenas ahora con la última reforma a la Ley Federal de Trabajo, cómo se va a regular el teletrabajo después de una pandemia de 3 años, ¿no? Muy tarde.
Pero no creo que sea tan tarde para tratar todos estos temas. Tocaste un tema que me encantó mucho y que es lamentable. México, a pesar de todos los problemas que tenemos, sigue siendo el país más peligroso para hacer activismo. Y cierro con este comentario. Acabo de regresar de Chapultepec. Vengo de realizar un mapeo por Chapultepec y ahí creo que podemos ver un análisis muy sencillo. ¿Por qué nos conviene tirarle a la Agenda 2030? ¿Por qué no nos conviene adoptarla? ¿Por qué? Porque en este poder conservador no nos conviene quitar las rutas de taxi pirata que hay alrededor de todo Chapultepec. Porque no nos conviene evidenciar los desvíos millonarios que hay a través de los fideicomisos de Chapultepec. Porque no nos conviene evidenciar o quitar estos fondos que hay de proyectos que están igualmente a partir de un megaproyecto que es falso. O sea, podemos ver cómo están las obras. Esto se repite o lo podemos elevar a otra escala con el tema de la industria alimenticia, de la industria del azúcar, de la industria de los alimentos, etcétera, las farmacéuticas. Entonces, yo creo que ahí está la agenda. Reitero, la Agenda 2030 es una agenda muy noble, una agenda que nos invita a reducir la brecha de desigualdad, a posicionar los derechos humanos, a invitar a las demás personas que puedan acceder a este cúmulo de beneficios y que puedan acceder a una mejor vida, pero evidentemente hay un poder conservador que todavía se beneficia de esto. Claro, y de hecho tocaste un tema que es muy importante, hacer accesible lo inaccesible, lo que ha sido inaccesible durante muchísimos años. O sea, estamos hablando de que si la información es poder, entonces el poder está limitado para las personas, ¿no? Y lo vemos con ese tipo de proyectos que ciertamente sí son ambiciosos, pero de alguna forma sí acercan a un objetivo muy fiel, a decir, yo realmente quiero que la sociedad comprenda que esto es importante, yo realmente requiero que la sociedad comprenda cuáles son sus derechos, qué puede exigir, qué no puede exigir, qué puede hacer ante el Estado, que de alguna forma es coercitivo el Estado, es poder de alguna forma coercer a que se dirijan ciertas acciones para poder conllevar a un beneficio social, ¿no? Entonces, de esta manera sí podemos ver que efectivamente en qué momento el Estado se convirtió en sirviente de la industria, ¿no? En cierta manera. Lo pudimos ver de alguna forma en la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo fue el acceso a los medicamentos? ¿Cómo fue el acceso a las vacunas? Fue un modelo único en su tipo. ¿Cómo podemos restringir de esa forma algo que es inherente a la persona? Estamos diciendo que pues los diversos actores políticos e inclusive la sociedad civil estamos tapando el sol con un dedo y realmente necesitamos poder ver cuál es la estrategia para poder solucionar este tipo de crisis, poder ver qué es lo que está en nuestras manos y qué no está en nuestras manos, y lo vemos desde las personas que fueron a recoger cubrebocas a las playas, por ejemplo, que terminaban cientos de cubrebocas en las playas. Te cayó como anillo al dedo hace un mes. Y creo que es también lo más difícil, que es que la gente esté en un estado de conformidad en cierta manera. Y voy a retomar un ejemplo, que hubo una manifestación por los salarios de maestros en Toluca, precisamente, y pues hay, no voy a poner en sí qué persona fue, pero hay fragmentos donde unas personas se quejan de por qué se están manifestando. Si a final de cuentas, y como lo dice Ángel, tú estás exigiendo básicamente dignidad como persona, dignidad en tu trabajo, en cómo vives en sí en tu día a día, y que a final de cuentas no lo logres en un 100%, porque de cierta manera la sociedad ya está en un estado de conformidad que no pretende cambiar, le vienes a mover un estilo de vida al cual ya está acostumbrado. Y pues volvemos al mismo ejemplo, hacer accesibles los alimentos. ¿Cómo podemos hacer accesibles que todas las personas puedan tener una alimentación digna? Bueno, pues tendremos que empezar a cambiar el ritmo de vida que tienen las personas y hacerles saber que su propio estilo de vida es dañino para ellos mismos. Creo que lo hablamos en un directo en un momento, de qué sucede con el estado de conformidad de las personas cuando están en su día a día en un modelo como tenemos actualmente, sí, un modelo capitalista. ¿Qué ritmo de vida tiene una persona común en México? Levantarse a 5 de la mañana, ir a trabajar, no tener ni tiempo de desayunar, ¿y qué sucede? Vas a comprar tu tamal de la esquina. Y ahí es cuando empieza a utilizar que plásticos y que si esto, que si lo otro, y puro consumir y desechar. ¿En qué momento una persona va a tener el privilegio, porque sí, a veces el comer es un privilegio, de poder cambiar su alimentación, de qué tipo de persona puede darse esos lujos, saber en qué momento
¿Puede una persona realmente hacer valer esta dignidad que tiene como humano, de tener un medio ambiente sano, de no estar respirando, bueno, ¿cuánto es equivalente el respirar el aire de la Ciudad de México? Considerando que pues en su mayoría... 3 cigarros diarios. ¿10 cigarros diarios? 3 cigarros diarios. Entonces, pues aquí a fin de cuentas en esta metrópoli todos somos fumadores pasivos de cierta manera. Entonces... Sí, creo que me encanta este punto que tocas, porque creo que de entrada algo que se comenta mucho alrededor de la Agenda 2030 es esto, ¿no? De un desconocimiento dentro de los temas científicos de complejidad y cómo están relacionados, pero como durante mucho tiempo creemos o nos gusta echarle la culpa a la persona, ¿no? Creo que este es un doble discurso que es muy peligroso y que tenemos que cuidar, porque no es culpa de la persona que se levanta, que tiene menos, levantarse a las 5 de la mañana, trabajar en una jornada larga, comprarse una guajolota, una torta de tamal y que se la den en plástico con su café y después moverse en un pecero que tiene y contamina más que 20 carros, ¿no? Porque es de 1980, etcétera. Entonces, yo creo que esto no es culpa de ellos, no es culpa dentro del mismo sistema y, como lo mencionaba, de las relaciones que nosotros tenemos con el sistema. Evidentemente esta persona llega cansada. ¿En qué momento tendrá tiempo de quejarse, de meter un escrito, de meter un documento de transparencia, de decir, a ver, voy a pelear ahora por mis derechos, ¿no? Es este ejercicio de ciudadanía activa que de repente las élites blancas, estudiadas y de universidades como Turín, no les encanta decir, ay, es que las personas no lo hacen, ¿no? Y cuando se manifiestan les molesta ver a las multitudes, les molesta ver este discurso. Entonces yo creo que ese es el discurso que como jóvenes tenemos que ser más cuidadosos, porque al final somos nosotros, las juventudes, las personas menores de 30 a 35 años actualmente en México, que sufrimos y heredamos un sistema corrupto, un sistema que no funciona, un sistema machista, clasista, racista, capitalista, extractivista, que no nos está ayudando, que no va a poder pagar nuestras pensiones, que no está atendiendo la crisis ambiental, que no está atendiendo la crisis de género y que tampoco va a dar una respuesta a las próximas generaciones. Entonces, yo creo que lo que sí es claro, la Agenda 2030, a través del multilateralismo de la ciencia y los modelos complejos de las universidades en este caso, es que sí existe una relación entre, y ese es el COVID, el claro ejemplo de lo que pasa en un lado afecta completamente el otro. La tala de árboles, la tala ilegal en los bosques, en la Amazonía, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París afecta y nos afecta a todos por igual, porque de izquierda, de derechos, ricos y pobres, hoy aún todos respiramos el mismo aire. Mañana, quién sabe, después del 2030, quién sabe, porque esa es nuestra última oportunidad. Entonces, luchar por esta agenda, luchar por estas oportunidades, por estos temas, yo creo que es algo que nos corresponde a todos y que nos toca por las próximas generaciones, que ya lo estamos representando y que ya lo estamos relacionando. Y creo que un claro ejemplo o dos de cómo podemos darle alimento a todas las personas es algo que ya hemos hecho, no son retos que de manera organizada, que de manera voluntaria, informada lo podemos hacer. Tenemos el ejemplo de la leche liconza, un ejemplo a nivel internacional, un programa que se desarrolló incluso en periodos del PRI, por ejemplo, pero que bien administrado se logró hacer y llevó leche de calidad premium a todo el país a través de las tiendas de IMSS, que ahora son tiendas IMSS Bienestar, etcétera. Otro reto, fuimos el primer país que logró tener un sistema universal de vacunas a nivel mundial, incluso en plena Segunda Guerra Mundial con los sistemas que ya tenían y que desarrollaron en Europa del Norte. México era un referente a nivel internacional. ¿Qué pasa? Yo creo que es importante mencionarlo porque de repente se nos olvida entre el sistema en que ya estamos inmersos de redes sociales, de medios masivos de comunicación. Uno de los retos más grandes ahorita es el tema de las vacunas. Existe un tema conspiranoico con las vacunas, con la Agenda 2030 y la gente no se está vacunando y tenemos crisis de polio en países que ya habían eliminado la polio México a nivel global. Ellos, ¿no? México es uno de ellos. Tenemos tuberculosis, tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos distintas enfermedades que tenemos vacunas para y que la gente, no por una mala distribución del gobierno, sino por esta gran desinformación que está habiendo a nivel nacional, y esto lo podemos replicar en otras esferas, no únicamente el tema de salud, como el tema de las vacunas, y eso es lo que a mí más me preocupa. Creo que sí es importante y es
fundamental pensar entonces en cuál va a ser el futuro para esto, cuál va a ser el futuro, por ejemplo, para la Agenda 2030, qué va a pasar en un escenario en el cual en toda esta línea de ideas no podamos conseguir los objetivos, no podamos lograr realmente esto. Vamos a abrir otra Agenda 2060, vamos a abrir el plan para irnos a Marte, vamos a terraformar otro planeta, porque pues planeta Tierra solo hay uno, no hay otro. De momento. No hay De planeta momento, B. por No lo hay menos. planeta B. No hay planeta B. Es fundamental tener conciencia sobre lo que haces en el mundo. Y justamente para completar un poquito esta parte que menciona Ángel, y retomando también esta idea que mencionó, que me parece excelente, que es que México, también tú, Roberto, que México es un país que es muy amigable, es un país que tiene los brazos abiertos, pero ¿para quién? ¿Para quién está abiertos los brazos de México? ¿Para una empresa canadiense que explota todos los recursos de una localidad y le deja los problemas ambientales y se lleva todas las ganancias, pero le deja todos los problemas ambientales a una comunidad que lleva décadas viviendo ahí, ¿no? También ¿para quién? Para una multinacional que explota pues ciertas áreas del norte del país, y después nos preguntamos por qué se me están manifestando contra esa empresa. O sea, oye, ¿qué te pasa? O sea, me estás dejando sin agua, pero tú tienes el problema porque te estás manifestando. Solo desaparecí a tus activistas, te dejé sin agua, me la estoy llevando, la vendo y no te doy absolutamente nada. Sí, yo creo y quiero hacer hincapié en esta muchísimo. Creo que hasta lo que hemos mencionado en este momento, manera de recapitulación, creo que la lucha marxista, la lucha zapatista, la lucha de clases y la lucha por los derechos humanos es una lucha social digital que se llevará a cabo y se está llevando a cabo en los medios digitales, en los medios masivos. ¿Por qué lo digo esto y bajo qué lo sustento? En el caso mexicano, y lo vemos en las elecciones más cercanas que acabamos de tener en el Estado de México en junio, pudimos ver que menos o alrededor del 50% de la población es quien vota. Pero el tema ambiental nos afecta a todos. ¿Dónde queda el otro 50%? ¿Dónde queda esa población que no quiere votar? Reitero, la lucha marxista, zapatista de clases y por los derechos humanos es una lucha que tenemos que llevar y elevar al tema de comunicación, al tema de las redes sociales y al tema digital. Y vamos a lograr una verdadera participación, una verdadera representación cuando logremos que ese 70-80%, no hablo de la población total, sino del padrón que se tiene, un aproximado de las personas que sí tienen el derecho a votar, puedan votar y ejercer ese derecho. Yo creo que eso para mí como joven es impresionante, el ver que una de dos personas no votan, que las personas no votan, no deciden. Y esto nos está afectando a todos y me preguntaban qué va a venir después de la Agenda 2030 y lamento decirles que no va a venir nada, que esto lo estamos viendo y es muy claro. O sea, la agenda en temas de desarrollo, en temas de bienestar, en temas ambientales, los datos ya están, no lo dice únicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo dice el IPCC, que es el grupo de científicos, lo dicen los grupos técnicos, lo dicen las universidades. La oportunidad que tenemos hoy, en este año 2023, a mitad del camino para el cumplimiento de la Agenda 2030, en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es quizá la última oportunidad que tengamos como generación, como especie, como democracias, y esto es súper importante. Cuando hago hincapié sobre democracias me refiero al pacto del que habló Rousseau, del que habló Montesquieu, con los fenómenos sociales democráticos que están pasando en Francia, con las huelgas que están pasando en este momento en Rusia, con la guerra que se está llevando a cabo, Rusia, Ucrania, en Venezuela, en Colombia, en México. Creo que esto es evidente y en el caso, lo mencionaba una de mis autores favoritas, una doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Flavia Freidenberg, un beso hasta donde esté. El populismo evidenció que las democracias están en peligro y están siendo amenazadas, y esto hay que decirlo y hay que decirlo en voz alta, ¿no? Reitero, es una lucha
de informar a la gente de lo que está pasando y invitarlas a participar, que su voz cuenta. Entonces, después de esto, de la Agenda 2030 que va a venir, pues yo creo que esta reestructuración que no nos va a gustar, y no nos va a gustar porque vamos a estar en crisis, vamos a estar en crisis ambiental, en crisis de género, en crisis de agua, en crisis de biodiversidad, o sea, en muchísimas crisis. ¿Por qué? Porque hoy no estamos haciendo nada y no estamos transmitiendo la información y la relevancia de la crisis a nuestro círculo cercano, a nuestro círculo digital y a las personas que tenemos alcance, por pena, porque no es tendencia, porque no genera un income, ¿no? Creo que esos son los obstáculos que tenemos que romper, y esos son los retos secundarios que nos presenta la agenda para apropiarnos de ella y para adoptarla a nivel mundial. Necesitamos seguir luchando por estos derechos. Podemos recapitular y conceptualizar acerca de esto muchísimo más, pero creo que sí tenemos que abordar este tema con profundidad. Tenemos que visualizar cada una de las aristas que existen, que son infinitas, pero creo que solamente vamos a lograrlo si lo hacemos en conjunto. No hay otra forma de hacerlo, no hay otro punto de partida, no hay otro fin. Es eso. El hecho de que la población esté tomando conciencia, lo diré entre muchas comillas, porque a final de cuentas, y tomar el ejemplo de cuando pues hicimos una manifestación ahí en el Agüehuete, le dimos a la gente la información, le dijimos está pasando esto justo en este momento, y se me acercó una señora de Argentina, o bueno, uruguaya, voy a asumir Argentina-uruguaya porque tenía el acento, y me dice, ay, sí estoy a favor, deberíamos plantar más arbolitos. Y digo, señora, es precisamente por eso que estamos en esta glorieta, porque plantar arbolitos no sirve. O sea, hay tantas cosas, es multifactorial este problema, y no solamente con una acción pequeña de que bueno, puede parecer muy noble, pero a final de cuentas, y creo que ahí es un comprender de que las acciones de un individuo sí tienen repercusiones, claro que sí, pero ¿qué tipo de acciones? El que tú, como dice Ángel, te bañes en unos 10 minutos, un bañito vaquero, como máximo, no va a cambiar el hecho de que pues una cerveza o cierto tipo de refresco consuma mucha más agua de la que tú haces en un día. Que es un problema de que, claro, aquí lo que tú debes de hacer es tomar conciencia de lo que haces, de tu estilo de vida, y luego vemos qué se puede hacer con esa concientización y llevarlo a lo macro. Eso es lo que me hace pensar toda esta cuestión de saber qué tan consciente y qué tan despierta está la sociedad, porque prevén y sienten, ahora sí con esto mismo que tú mencionas, qué va a suceder después de una Agenda 2030, qué vamos a hacer si no se cumplen todos los objetivos. Ay, la destrucción y el acabose, pero o sea, al final de cuentas el apocalipsis básicamente, pero pues no nos estamos dando cuenta que esos problemas ya están iniciando y vienen iniciando desde hace años. No es algo que nos va a avisar y vamos a tener como lo que sucedió con la guerra de Ucrania con Rusia, que vamos a tener un contador y vamos a estar a expensas, y ya está sucediendo. Es que ya tenemos aquí la deforestación, ya tenemos aquí una crisis de agua, ya tenemos una pelea, incluso estamos hablando aquí de peleas en comunidades cercanas aquí al área metropolitana donde ya se están peleando por el agua. ¿Cuándo vas realmente a entender la sociedad que sobre aviso no hay engaño, básicamente? Entonces, ¿en qué momento realmente podremos tener una acción efectiva para realmente llevar a cabo todas estas necesidades y acabar de facto, no con el problema, pero sí con todos estos puntos que nos están haciendo tropezar? Sí, yo creo, y me encanta esto que dicen, y reflexionaba mientras tú lo comentabas, yo creo que nos vamos a dar cuenta que es demasiado tarde cuando veamos la Marquesa arder, cuando veamos Cuernavaca arder, cuando veamos que los incendios forestales sí pasan, cuando veamos que la inversión en la naturaleza, en los árboles, en una infraestructura para mitigar los efectos del cambio climático sí importa. Cuando las casas, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, en Beverly Hills, en los altos barrios de Calabazas, en las Hills, cuando la gente vio que Kim Kardashian y su casa también se estaba incendiando, es como, también me puede pasar a mí. Cuando ni siquiera están en el nivel de Kim Kardashian y su vulnerabilidad está más que reconocida, pero no rompemos ese sesgo, ¿no? Y de alguna manera Kim Kardashian lo comunicó, de sí está pasando la emergencia climática, ¿no? Creo que le van a caer en cuenta cuando una coca retornable en las varillas del techo ya esté derretida, ¿eh? Totalmente, o sea, yo creo que ese va a ser el punto donde digamos sí existe, y creo que ya es demasiado tarde.
O sea, ese es el punto donde verdaderamente, y quiero invitarlos a reflexionar y que se imaginen esa carretera de aquí a Toluca, de aquí a, no sé, a Cuernavaca. Imagínense todo ese trayecto de árboles totalmente incendiado, totalmente quemado. Eso es el escenario que representa el cambio climático. Ese es el escenario que representa el cambio climático. La vulnerabilidad ya está, los problemas ya están. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde, como diría mi querida amiga y homóloga Greta, dónde está el dinero? ¿Dónde está la inversión que se está haciendo, al menos aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana? No únicamente en un puente elevado, no únicamente en una fuente o en árboles que se mueren y fuentes que no funcionan, sino verdaderamente en preparar a la gente, en capacitarlos. Reitero, es un tema de información, es un tema de atacar y de poder responderlo de manera puntual, ¿no? La crisis ya está aquí, depende de nosotros formarnos y reaccionar ante ella. Sí, como bien lo mencionábamos al principio, las personas, bueno, el ser humano en general, hasta que no tiene el problema de frente, no actúa. Hasta que no ve la crisis de frente, realmente no actúa. Y bueno, tampoco significa todo esto que tenemos que salir a la calle y comenzar a correr en círculos y tener histeria colectiva. Que arda todo cuando la idea es que no arda. Que arda todo, sí, justo. La idea es que justamente comprendamos la gravedad de la situación en la que nos estamos afrontando, en la que tenemos en nuestro entorno, y poder llevar a cabo las estrategias correctas. Sí, lamentablemente yo creo que el punto de derrame es cuando tengo un familiar desgraciadamente desaparecido y me acerco al movimiento de personas desaparecidas, cuando alguna persona de mi familia se ha sido violentada específicamente por género o desaparecida, y me acerco. Entonces creo que ese es el punto de quiebre que no podemos esperar como sociedad, y los movimientos sociales son responsables de cómo comunican esas causas, de cómo transmitir y cómo integrar a la población en general que queremos abonar o que nos importa el futuro de las próximas generaciones. No esperamos que mi casa se vea incendiada para yo poder actuar y reclamar qué es lo que se hizo en los últimos 10 años y por qué entonces mi casa se quemó. Creo que ese es el punto que no podemos esperar, y esa es la invitación que nos hace la Agenda 2030. Reitero, una agenda voluntaria que no obliga a nadie, que nadie se está obligando, y que aún así tiene muchísimos detractores y elementos o retos sistémicos para su adopción. Y Luzbel mencionaba algo que creo que es importante, ¿no? Si a los sembrar árboles no importa. Yo creo que sí importa mucho. No va a detener la crisis climática o ambiental. Ya pasamos ese punto. O sea, ese punto ya estamos. O sea, la Agenda 2030 ya vamos más que tarde. O sea, estamos en una carrera de 100 metros planos con Usain Bolt. Nosotros nunca hemos corrido y pesamos 100 kilos. O sea, es casi imposible que alcancemos a Usain Bolt con esos descripción, sin discriminar y sin ofender a nadie. Pero esa es la realidad de cómo vamos en el tema ambiental, sin recursos, sin presupuesto, sin legislación, y sobre todo con un sesgo de información a las poblaciones que no tenemos. Creo que la diferencia es que no estamos haciendo política, si bien los politólogos dirían que todo es política y que nada me es ajeno. Yo creo que esto realmente lo hacemos por vocación, lo hacemos por un sentido auténtico que nos preocupa, de pertenencia, de preocupación por las próximas generaciones y por lo que está aconteciendo. O sea, el ver una crisis, el ver el elefante y decir, ¿qué hace esto aquí? No, creo que es esta autoconcepción o autopercepción como jóvenes, reitero, de la herencia cultural, social que tenemos, de desigualdad, y decir, algo puedo hacer, y no como político, sino como joven, en su caso, como estudiante de preparatoria, como estudiante de universidad, de derecho, como parte de una organización de la sociedad civil. O sea, dependiendo de la tribuna que vaya cambiando, poder hacer algo desde ahí, impactar a otras personas y sumarlo. Creo que ese es el verdadero cambio. O sea, no esperamos... reitero, no va a ser el cambio el tener un candidato, una persona que tenga 1 millón de votos, si no tiene propuestas o no tiene este interés de manera auténtica en los temas ambientales y sociales. Yo creo que esa es la gran diferencia. Vuelvo a ver el problema, que es que justamente nosotros, precisamente porque somos jóvenes, porque no pasamos de los 30,
Y pues sabemos que todo esto nos va a repercutir de aquí en unos años. Sí tenemos esa preocupación legítima de saber qué vamos a hacer. O sea, ¿dónde estamos parados y qué vamos a hacer mañana? ¿Qué se hizo ayer? Y voltear a ver aquellas personas que debieron de prever todas estas situaciones por X o Y razón, ya sea beneficio económico, inconformidad o desinformación, no lo hicieron. Y ahora vamos a tener que luchar contra estas cuestiones. Y ahora justamente volvemos al punto. Justamente por qué tanta necesidad en querer hacer todos estos cambios, pero que la gente no tenga ese ímpetu de quererlo hacer. Digo, a final de cuentas tendremos que llevarnos a la mente si realmente estamos democratizando la información para que la gente pueda acercarse a ello. Digo, a final de cuentas nosotros quienes estamos aquí en esta habitación pues sabemos esta información y estos conocimientos porque nos acercamos a estos espacios, pero la población en general no tiene ese interés. Bueno, al mismo punto, hasta que ya tienes el problema encima, ya lo tienes de frente y es realmente cuando empiezas a indagar las cosas. El que la gente realmente, llevemos esta información, este tipo de propuestas, este acercamiento a que la gente conozca y sepa cómo se debe actuar, ante qué circunstancias, ante qué autoridad, ante qué ley se puede aplicar todo lo que estamos viendo en toda esta materia ambiental y también en otras materias, ya sea política o no. Tendríamos que tener esa diversificación en el conocimiento de la población en general. Podemos seguir hablando toda la noche acerca de esta cuestión. De hecho, creo que es perfecto que lo dejemos abierto, porque creo que conlleva a que las personas puedan reflexionar acerca de este tema. Pero pues bueno, esto fue La Mesa Roja. Nada más un último mensaje, están obligados moralmente a tomar en consideración todo esto, ¿eh? Nada más lo digo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes. Accionar por el planeta.